Thanksgiving no nació del amor, ni de la gratitud, ni de un banquete armonioso. Nació de una serie de eventos históricos intensos, tensiones entre comunidades y decisiones que cambiaron para siempre el rumbo del continente. Lo que hoy celebran millones como un día de unión familiar, tuvo un origen mucho más complejo, incómodo y cuidadosamente transformado con el tiempo. Esta es la historia de Acción de Gracias que no te contaron, la que jamás enseñarán en la escuela. Hoy vas a descubrir la verdad. El Día de Acción de Gracias no fue un gesto de paz, sino un acto de poder. Thanksgiving es presentado como una celebración pura, sencilla y casi espiritual. El discurso oficial habla de agradecimiento, de una cena compartida y de un encuentro pacífico entre peregrinos y nativos. Sin embargo, esa narrativa amable es solo la superficie. Acción de Gracias es una de las festividades más manipuladas de la historia estadounidense, un relato construido a conveniencia para ocultar un pasado cruel y profundamente incómodo. La historia real no tiene nada que ver con la cena perfecta que todos imaginan. Los pueblos originarios no se sentaron voluntariamente a festejar con los colonos, lo hicieron en un contexto de epidemias, hambre, invasión, armas y una negociación desigual en la que su supervivencia pendía de un hilo. Lo que hoy se presenta como un gesto de unión, fue, en realidad, una reunión política cargada de tensión. El mito del primer Thanksgiving nació siglos después del supuesto evento. Fue fabricado en el siglo XIX, en un momento de crisis nacional en el que Estados Unidos necesitaba una historia que lo hiciera ver unido, puro y heroico. Se inventó un relato que jamás existió, se idealizó a los peregrinos como santos y se borraron los eventos trágicos que realmente dieron origen a este día de celebración. La historia oficial fue promovida con fuerza por escuelas, iglesias, periódicos y Hollywood. Se buscaba moldear la identidad nacional bajo una falsa idea de armonía fundacional. Mientras tanto, la realidad, hecha de líquido vital, traición, conflictos bélicos y manipulación, era escondida debajo del mantel blanco del banquete. Hoy, por primera vez, vamos a levantar ese mantel y revelar lo que ha permanecido oculto durante generaciones. El resultado de la campaña colonial celebrado como victorias, los rituales oscuros de agradecimiento, los pactos coloniales, el lavado histórico y el uso político de la festividad. Todo lo que jamás te contaron, y que cambiará tu idea de Thanksgiving para siempre. Pero antes de comenzar con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. La imagen del banquete entre peregrinos y nativos es uno de los mayores engaños históricos de la cultura estadounidense. La escena del pavo dorado, los abrazos y las sonrisas jamás ocurrió como la muestran los libros infantiles. No existió una cena de hermandad ni un intercambio amistoso de recetas. Lo que sí existió fue una reunión estratégica obligada por circunstancias extremas. Los colonos estaban muriendo de hambre y los nativos habían sido diezmados por epidemias europeas que jamás pidieron. La narrativa oficial presenta a los peregrinos como víctimas humildes en tierras salvajes, pero los registros muestran a grupos armados, desesperados por conquistar territorio y asegurar su supervivencia a cualquier costo. La invitación al banquete no fue un acto de unión espiritual, sino un acuerdo político cargado de tensión, donde ambas partes sabían que la desconfianza era la verdadera protagonista de la mesa. Para los pueblos originarios, ese encuentro representaba un riesgo enorme. No conocían las intenciones reales de los recién llegados y sabían que su pueblo atravesaba una crisis demográfica brutal. Sin elección real, aceptaron asistir porque necesitaban saber si los colonos iban a ser aliados temporales o nuevos invasores permanentes. La comida, lejos de ser un símbolo de unión, fue un acto diplomático para evitar un conflicto inmediato. Lo que después se convirtió en una tradición anual, durante siglos no tuvo absolutamente ninguna relevancia. Solo cuando Estados Unidos necesitó una historia fundacional bonita decidió agarrar ese evento aislado y exagerarlo hasta convertirlo en mito nacional. Así nació uno de los mayores fraudes históricos, un banquete inexistente convertido en símbolo de paz, mientras la tensión, la desigualdad y la manipulación política eran borradas deliberadamente. Thanksgiving, desde su origen, no fue un día de agradecimiento, fue una estrategia de supervivencia. Uno de los secretos más perturbadores de Thanksgiving es que su origen no se basó en un acto de unión, sino en la celebración de un acontecimiento trágico. El 26 de mayo de 1637, colonos ingleses y sus aliados arrasaron con más de 700 hombres, mujeres y niños del pueblo Pequot,
encerrándolos dentro de su propia fortaleza y prendiéndole fuego. Los testimonios describen a soldados desviviendo a quienes intentaban huir de las llamas. La brutalidad fue tan extrema que incluso algunos colonos la describieron como una victoria bendecida. En respuesta a los desvivimientos, el gobernador de Massachusetts Bay declaró oficialmente un día de acción de gracias. Agradecían la eliminación de un pueblo entero, y ese día quedó registrado como la primera celebración documentada que lleva el nombre de Thanksgiving. No era un banquete, no era un gesto espiritual, era una conmemoración bélica. La historia manipulada transformó ese día oscuro en una tradición familiar para millones. El evento devastador de Pequot no fue un caso aislado. En décadas posteriores, los colonos declararon varios días de agradecimiento por haber vencido o desplazado a otras comunidades nativas. Thanksgiving no nació como una tradición de gratitud, sino como una herramienta política para reforzar la expansión colonial bajo el disfraz de la providencia divina. Cada victoria militar era celebrada como un acto aprobado por Dios, justificando así la violencia. Lo irónico es que los libros escolares jamás mencionan que el primer Thanksgiving fue una celebración de líquido vital. En lugar de eso, presentan una imagen infantilizada de peregrinos bondadosos ofreciendo comida. La historia real fue cuidadosamente enterrada, reemplazada por un cuento moral que exalta la generosidad y borra los crímenes de los colonos. Hoy, miles de descendientes de pueblos originarios conmemoran ese día como un día nacional de luto. Marchan, hacen ceremonias y elevan sus voces recordando que lo que Estados Unidos celebra como unión, ellos lo recuerdan como una tragedia genocida. Thanksgiving es una de las paradojas más oscuras de la historia moderna, un feriado que celebra la prosperidad, construido sobre el dolor de quienes fueron borrados de la narrativa oficial. Por otro lado, aunque hoy, el pavó es el centro absoluto de la celebración, históricamente no tiene ningún significado espiritual ni cultural vinculado al primer encuentro entre colonos y nativos. Los peregrinos casi ni lo consumían, su dieta se basaba más en maíz, pescado y vegetales. El pavó se convirtió en símbolo mucho después, cuando Estados Unidos necesitaba un ícono visual para reforzar una nueva narrativa nacional. En el siglo XIX, escritores, políticos y medios comenzaron a romantizar la idea de un ave grande, imponente y nativa del territorio estadounidense como elemento perfecto para construir identidad. Era la mascota ideal para una nación que quería verse fuerte, rural, tradicionalista y orgullosamente americana. Así nació el mito del pavó como símbolo de unión. Sarah Josepa Haley, conocida como la madre de Thanksgiving, fue una de las principales responsables de popularizar la imagen del pavó. Sus textos, cargados de sentimentalismo patriótico, transformaron al ave en un ícono nacional. Haley idealizó un banquete que jamás ocurrió y ayudó a convencer al país de que Thanksgiving debía existir como celebración federal. En 1863, Abraham Lincoln proclamó oficialmente Thanksgiving como feriado nacional. Lo hizo en medio de la Guerra Civil, con el objetivo de unir al país mediante una tradición común. El pavó fue clave para esa imagen de hogar americano, ayudando a suavizar la brutalidad del conflicto. Fue una herramienta ideológica más que una costumbre histórica. Hoy el pavó representa algo completamente distinto a su historia real. Es un símbolo manufacturado, diseñado para borrar guerras y construir un falso pasado dulce y familiar. Estados Unidos convirtió una mentira culinaria en un elemento identitario. El pavó nunca representó gratitud. Fue propaganda. Muchos creen que Thanksgiving era, desde su origen, un acto espiritual sincero. La realidad es muy distinta. Los puritanos practicaban rituales intensos de ayuno, penitencia, oración forzada y agradecimientos por acontecimientos que consideraban designios divinos, incluido el éxito en guerras y la eliminación de enemigos. Para ellos, el desvivimiento del otro podía ser motivo de celebración. Los primeros días de Thanksgiving eran jornadas completas sin comida, donde la comunidad se reunía para confesar pecados, llorar desgracias y pedir castigos divinos contra quienes consideraban amenazas. Lejos del banquete moderno, estos días eran rituales sombríos, de dolor y culpa colectiva. Cuando los puritanos vencían en una batalla, lo interpretaban como un mensaje directo de Dios. Declaraban un día de agradecimiento para reconocer la limpieza del territorio o la victoria militar. Y en esas fechas se pedía fuerza para seguir avanzando. La religión se usaba como justificación moral para expandirse. Muchos colonos veían las epidemias que devastaron a los indígenas como una obra divina.
Es aterrador leer sus diarios. Describen estas tragedias como milagros que les abrían el camino para reclamar tierras. Thanksgiving, en su origen, estaba intrínsecamente ligado a una teología que justificaba el sufrimiento del otro. Con el tiempo, este trasfondo religioso fue borrado para evitar una narrativa incómoda, que la festividad más importante del país nació como un ritual oscuro lleno de dolor, culpa y celebraciones bélicas. Hoy, los rituales de ayuno se reemplazan por cenas familiares, pero su origen permanece escondido bajo capas de propaganda. El Thanksgiving que conocemos hoy no fue creado por peregrinos, ni por nativos, ni por ninguna comunidad histórica del siglo XVII. Fue moldeado por Hollywood, por la industria editorial y por el gobierno estadounidense durante el siglo XX. Películas, dibujos animados y libros infantiles reescribieron el pasado para adaptarlo a una imagen amable, familiar y patriótica. La mentira se volvió tradición. Hollywood jugó un papel fundamental en la romantización del encuentro. En las primeras películas del cine americano, los peregrinos eran retratados como héroes civilizados mientras los nativos aparecían como salvajes o figuras decorativas. Esta representación reforzó el mito de que la colonización había sido un proceso pacífico, casi divino. Las escuelas adoptaron la versión hollywoodense. Décadas de generaciones crecieron coloreando dibujos de peregrinos sonrientes y pavos gigantes, participando en obras de teatro escolares que retrataban una historia completamente falsa. El objetivo era formar ciudadanos orgullosos, aunque fuera a costa de esconder la verdad. Las marcas comerciales también aprovecharon la festividad para vender productos. El pavo se convirtió en símbolo de familia tradicional, mientras que la figura del nativo bueno y el peregrino noble se repitió en anuncios, series y campañas publicitarias durante décadas. Todo contribuía a una misma narrativa. Thanksgiving era el día más puro del calendario americano. Pero detrás de todo esto se esconde la manipulación histórica, un país que convirtió un genocidio en un espectáculo familiar. Lo que hoy parece un día de unión es, en realidad, una versión cuidadosamente editada de un origen sangriento. El verdadero Thanksgiving no celebra el agradecimiento, celebra el olvido. Ahora ya lo sabes, el Día de Acción de Gracias nació del líquido vital, no de la gratitud. No fue un banquete, fue una declaración de victoria. No fue unión, fue propaganda. Si quieres seguir descubriendo el lado oculto de la historia, las versiones prohibidas y las verdades que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo a Rumbo al Pasado, porque aquí nos encargamos de desentrañar lo que la historia trata fervientemente de ocultar. Comparte este video, comenta, ahora conozco la verdad, y únete a esta comunidad que está reescribiendo el pasado, sin miedo.